Bueno, voy a desarrollar este quiz y decía que se vende una mercancía por 12 millones. Por esta venta se tenía ya registrado un anticipo recibido por el 50%. A la entrega de la mercancía se recibe del cliente el 50% del saldo en efectivo y queda debiendo el resto que respalda en tres letras de igual valor para pagar a 90 días e intereses del 1% pagaderos mes anticipado. De esto ya han pasado 20 días. Entonces, si yo hiciera esto en el libro diario, supongamos que esto es detalle, uso y una fuente. Nos des el ejercicio. Se vende una mercancía por 12 millones. Si se vende una mercancía por 12 millones, yo podría definir que esto es una venta bruta por 12 millones. Dice que por esta venta se tenía ya registrado un anticipo recibido del 50%. Si yo tenía ya registrado un anticipo recibido por el 50%, o sea, por 6 millones, quiere decir que el anticipo en ventas, que es un pasivo diferido, se debe de reducir en lo que me lo habían dado anteriormente, o sea, en 6 millones. Listo. Ya me había dado los 6 millones, lo estoy disminuyendo, me queda debiendo el cliente 6 millones. Pero dice que me paga el 50% del saldo en efectivo. ¿Cuánto es el saldo? 6 millones porque ya había pagado 6 en un anticipo. Luego, el efectivo aumenta en 3 millones. ¿Sí? Si el efectivo aumenta en 3 millones, quiere decir que el resto lo respalda el cliente en tres letras que va a pagar o que uno va a cobrar. Entonces, en nuestro caso, son unas letras por cobrar de 3 millones. Hasta ahí el ejercicio estaría cuadrado. 6 y 6, 12. Para pagar a 90 días e intereses del 1%, pagaderos mes anticipado. Listo. Si las letras me las va a pagar en 90 días, significa lo siguiente. Que debe el cliente 3 millones y que paga por anticipado los intereses. O sea, por el 1%, como esto es mensual, divido 30 y paga los intereses mes anticipado. Entonces, por 30. Quiere decir que el cliente paga por anticipado 30,000 pesos por el mes. Quiere decir que uno recibe, o el vendedor recibe 30,000 pesos y tiene un interés recibido por anticipado de 30,000 pesos. Pero dice la transacción que han pasado 20 días desde esa transacción, es decir, que se han causado 20 días. Si se han causado 20 días, significa que la empresa o el vendedor ya se ganó 20 días de los intereses que le habían pagado por anticipado, que había recibido por anticipado, mejor, perdón. Luego, 3 millones
por el 1% dividido 30 por 20 da 20.000 pesos. En este sentido, el interés recibido por anticipado se vuelve un uso, fuente, la capacidad de cancelar una obligación, y la doble partida es un ingreso financiero o ingreso por intereses de 30.000. ¿Sí? El ejercicio preguntaba que en cuánto se había afectado el pasivo. Miremos en cuánto se afecta el pasivo. Lo voy a poner aquí. El anticipo en ventas original se disminuye en 6 millones, porque el anticipo se causa y al causarse se vuelve parte de la venta. Después, el interés recibido, o sea, el pasivo, aumenta en 30.000. Mírenlo aquí. Y, perdón, aquí me equivoqué porque son 20.000 y no 30.000. Entonces, y permítanme un momento, voy a deshacer esto aquí. Y el interés recibido por anticipado se disminuye en 20.000. Quiere decir que en cuánto se afectó el pasivo. Por un lado, el pasivo se disminuyó en 6 millones. Que si ustedes lo ven, es un uso. La capacidad de cancelar una obligación. ¿Qué obligación? El anticipo en ventas porque está vendiendo, está ya prestando el servicio. Entonces, 6 millones negativo por un lado, más el pasivo que se aumentó por los intereses que recibió en primer momento de 30.000. Y el pasivo se vuelve a disminuir en 20.000. Entonces, quiere decir que en ese caso, el pasivo se afectó en 5.990.000. Una pregunta es, ¿pero por qué yo no registro el anticipo en ventas como un efectivo más 6.000 y un anticipo en ventas que aumentó? Porque yo precisamente había hecho que ya se había registrado anteriormente. Entonces, por esa razón, por esa razón, el pasivo se afecta en 5.990.000 pesos. Esa sería la transacción número 1. Voy a copiarla nuevamente porque para que no se borre. Entonces, permítanme, la vuelvo a copiar. Y la pongo aquí para que la tengan. La tengo aquí para la que la tenga. Listo. Por el otro lado, decía la transacción que un vehículo con un valor en libros de 20 millones, luego lo puedo poner aquí y voy a pintarlo.
de 20 millones y una depreciación acumulada de 2 millones, se deprecia por el sistema del 20% anual y valor de salvamento del 10%. Preguntaba que cuánto era el gasto, y lo voy a poner porque también se pierden de pronto aquí, que cuánto era el gasto de depreciación para el mes 61. Este era simplemente un ejercicio para pensar. ¿Por qué? Porque decía lo siguiente: si un vehículo se deprecia a 20% anual, significa que se anual equivale a 5 años, o sea, estaría depreciado hasta el 100%. 5 años equivalen a 60 meses. Si su vida útil es de 5 años y está después de 5 años totalmente depreciado, significa que en el mes 61 no puede haber ningún gasto más. El vehículo para el mes 61 es 0. ¿Por qué? Porque el activo se depreció durante 5 años. Y como se depreció durante 5 años, hasta el mes 60 tuvo un gasto de depreciación. A partir del mes 61, el vehículo está totalmente depreciado. Y si está totalmente depreciado, su costo residual, que es el valor del activo menos la depreciación acumulada, es 0 o su valor de salvamento. Miren, como para profundizar un poquito, que el valor de salvamento es el 10%. O sea, que al final el valor residual, cuando el activo, o sea, al mes 60 está totalmente depreciado, vale 20 millones menos su depreciación acumulada. ¿Se acuerdan? Costo de adquisición menos la depreciación acumulada. Pero si su depreciación acumulada se permite que no llegue a 0 porque tiene un valor de salvamento, significa que la depreciación acumulada debe ser de 18 millones. Para que el valor residual nos dé 2 millones. ¿Qué es el valor de salvamento? En el mes 60, técnicamente yo tendría que haber llegado a una depreciación acumulada de 16 millones. En el mes 60. En el mes 61 ya no hay ningún gasto. ¿Por qué? Porque el activo se depreció durante 60 meses, 5 años o el 20% anual. Si no tuviera valor de salvamento, el activo debía llegar a que su costo de adquisición menos su depreciación acumulada sean 0. Está totalmente depreciado. En este caso, como tiene un valor de salvamento, el valor residual será ese valor de salvamento, o sea, los 2 millones. Pero si en el mes 60 llega a 0 porque se deprecia totalmente, o llega a su valor residual, que es de 2 millones, porque también se depreció totalmente, en el mes 61 su gasto de depreciación debe ser 0, porque el activo no se puede depreciar más allá de su vida útil.